Una infectóloga con Ángela Gentile. Ella también trabaja con los especialistas que aconsejan al gobierno, al presidente de la Nación, para que esta pandemia pueda ser encarada como se está encarando hasta ahora, como bien decía Alberto Fernández, con éxito. Ángela, bueno, te saludamos. Ahí la tenemos vía Skype, con una sonrisa en este domingo de Pascua. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo, felices Pascuas. Bien, bueno, la sonrisa se contrasta con los números de ayer, Ángela, porque hubo 167 nuevos infectados. Tal vez no, la cifra más importante, por lo menos, desde que trascienden estos números. ¿A qué se debe? ¿Esto es un fenómeno que tenemos que estar viendo que va a ir increyendo o fue una casualidad? No, los números van a ir aumentando. Claramente van a ir aumentando porque estamos en una pandemia. ¿Qué es lo que estamos buscando con esta cuarentena? Que estos números no aumenten bruscamente, sino que la curva se vaya dando más suave, más amesetada. Es decir, que el aumento de casos sea controlado para ganar tiempo. Y ganar tiempo implica no saturar los servicios de salud y poder dar la mejor atención a todos. No es lo mismo tener 1000 casos en 5 días o 6 que tener 1000 casos en prácticamente de un día para otro, como ha sucedido en otros países. Sí. Es por eso que podemos decir que estamos yendo hacia un amesetamiento de esa curva. En términos generales, entonces, podemos decir que estamos yendo por el camino correcto en cuanto a no hacer que en la salud, ¿no?, se sature todos los lugares de salud para atender a los pacientes. Sí, no hay que ser exitistas de ninguna forma, pero estamos yendo bien y tenemos que seguir con el esfuerzo, que eso es lo más importante, porque la cuarentena, ese distanciamiento social es fundamental, especialmente en las grandes ciudades, en los núcleos urbanos, donde si nosotros permitiéramos actividades masivas, seguramente la realidad sería otra. Sí. Doctora, ¿se dieron muchos casos de personas con COVID-19 que luego dieron positivo y que al principio no tenían ningún síntoma, digamos los asintomáticos? Bueno, hay una experiencia en la ciudad de Buenos Aires cuando se chequearon en los hoteles a todas las personas que venían de Italia, de España, de Estados Unidos, que eran áreas de alta circulación. Hubo un 3.7% de personas que no tenían, digamos, que tenían positivo. Y de ese 3.7%, de ese porcentaje pequeño, el 70% no tenía síntomas. Por lo cual, a veces no es que sean totalmente asintomáticos, sino los síntomas son muy leves. Por ejemplo, un dolorcito de garganta y un dolor muscular. Sobre todo los chicos que generalmente suelen tener pocos síntomas. Esa también es una característica de esta infección por coronavirus que cada día la estamos conociendo mejor. Doctora, en el reporte matutino dice que son 468 personas las dadas de alta. ¿Hay algún estudio de qué pasa con esas personas que fueron dadas de alta, si pueden volver a contraer la enfermedad? Por el momento no, porque genera anticuerpos y lo que se sabe, no tanto por dato propio, sino por reportes del exterior, por reportes de países que están sufriendo esta pandemia y que ya han publicado datos, que son fundamentalmente China primero y algo los países de Europa, uno sabe que deja inmunidad porque genera anticuerpos, ¿sí? Es muy importante ese punto porque en cierta forma las personas que han tenido la enfermedad, y eso es muy importante también para el equipo de salud, van armando barreras epidemiológicas y uno estaría un poco más tranquilo en cuanto que va a disminuir la transmisibilidad también, no solo por las medidas propias, sino por estas, llamémoslas, barreras epidemiológicas naturales que se van a ir dando. Ángela, tampoco pueden ser portadores, perdón. ¿Tampoco pueden ser portadores las personas que ya tuvieron la enfermedad? No. Cuando se tuvo la enfermedad se generan anticuerpos y eso sirve. Y por el momento esa es la idea. El tema es lo que se sabe al momento, que hay un 80% de casos leves y al resto son moderados, un pico de 3-5% que son casos críticos. Entonces, en ese gran número del 80% hay mucha variabilidad. Bien, bueno, la pregunta tiene que ver con el tema de los test, ¿no? Lo que se realiza. Hay mucha gente
que duda en que los números sean los correctos. Otros dicen, bueno, claro, ¿cómo no va a haber 100 infectados por día si se hacen pocos test? Incluso algunos colegas. A ver, para echar luz sobre esta cuestión y puedas contarnos, porque vos estás también cercana al gobierno en cuanto a lo que vos sugerís y lo que te cuentan. ¿Cuántos test se hacen por día? ¿En qué incidencia estamos en comparación con otros países? ¿Está bien? ¿Faltan reactivos? Contanos un poco para que toda esta gente que está desconfiando o tiene algunas dudas pueda entender lo que está ocurriendo. Bueno, en realidad somos un grupo grande de trabajo en el cual nos comunicamos y evidentemente hay diferentes posturas, pero yo creo que vale la pena una reflexión. A veces es verdad, uno dice, si uno testea poco o menos de lo que quisiera, ¿por qué uno siempre va a tener pocos casos? Yo creo que lo primero que tendríamos que pensar es esto. Cuando nosotros ampliamos la definición de caso sospechoso, que uno tiene una persona que tiene fiebre y tos, o fiebre y dolor de garganta, ya estamos pesquisando casos leves, porque esa es la gente que no se va a internar, que generalmente son en casos leves y que van a ser ambulatorios. Esos casos se están pesquisando y se están testeando. Ahora, ¿que tenemos que aumentar el número de test? Sí, pero también es verdad que hay un montón de signos indirectos que nos permiten tener tranquilidad. Por ejemplo, el número de camas de terapia intensiva ocupadas sobre el total de camas, el número total de camas de internación sobre las ocupadas, las consultas ambulatorias a las guardias por estos casos leves, por estos casos que demandan cierta atención. Nosotros no estamos saturados, no estamos con una ocupación de camas, es mínima la ocupación de camas por COVID. Entonces, eso indirectamente nos está diciendo que en cierta forma la curva tiene realidad. Claro. Estamos realmente con un número muy controlado de casos. Cuando uno tiene, y yo me acuerdo de la pandemia del 2009, que también me tocó vivirla, con otras características, porque era muy pediátrica, entre comillas, y de mujeres embarazadas. Nosotros teníamos el hospital de niños saturada la guardia y la internación. Y ahora, que esto tiene más foco en adultos, no están las áreas de adultos saturando las terapias intensivas o saturando la internación. Sí. Es un dato que a la gente la tiene que hacer sentir un poco más tranquila, ¿no es cierto? Doctora, y de ahora en más, ¿qué prevenciones vamos a tener que tener los argentinos una vez que se levante la cuarentena obligatoria? ¿Cuáles son esas prevenciones que seguramente ya cambiaron en los hábitos de los ciudadanos? Bueno, evidentemente la salida de la pandemia es el mayor de los desafíos. No hay un manual de la pandemia, lo estamos construyendo entre todos. Uno no tiene página 10, hace tal cosa, página 20, hace otra. Cada país lo ha manejado en forma diferente. Y entonces, un poco la idea que no vamos a tener un fin de la cuarentena, sino etapas en las cuales se van liberando actividades. Por otra parte, tampoco va a ser lo mismo en áreas urbanas que en áreas periurbanas. No es lo mismo la realidad de Capital que el área metropolitana o de Rosario o de Córdoba, que a lo mejor de Catamarca, las provincias patagónicas o localidades más periurbanas, pueblos más chicos. Es por eso que la propuesta es, a ver, miremos por provincia cómo estamos, vayamos viendo adentro de cada provincia los lugares más pequeños para ir liberando lentamente las actividades, pero cuidado, siempre con distanciamiento social, siempre con lavado de manos. Eso llegó para quedarse, volver de nuevo a estar todos juntos en un restaurante, por más que esté en un lugar no tan densamente poblado, o estar todos juntos en un supermercado, eso no va a poder ser por mucho tiempo más. Ángela, a ver, el presidente el viernes habló de una posible cuarentena separada, ¿no? Digamos, selectiva, fue la palabra, por barrios. ¿Esto ustedes se lo están recomendando? ¿Qué es lo que están pensando? A ver si la gente puede entenderlo y nos acercás un poquito más de precisiones. Bueno, el tema es que quedarse en casa, ustedes saben muy bien que cuando hay mucha vulnerabilidad social,
Eso no es tan fácil. Tenemos áreas en las cuales la gente realmente no está viviendo bien, en un lugar muy pequeño, no se puede poner una familia ampliada con padres, abuelos, chicos. Entonces a veces en cierta forma se habla más de la cuarentena en el barrio, para permitir y tomar el barrio como una unidad en lugar de tomar la casa. Esto es un tema que cada provincia lo va a ir viendo en su propia área, pero lo más importante es el concepto de distanciamiento, porque eso es lo que nos va a permitir controlar la aparición del número de casos y evitar que nosotros no tengamos un aumento brusco, exponencial, que no podamos controlar. Doctora, hay que saber, en algunos casos se hizo obligatorio en algunas localidades el uso del barbijo para la gente en sí. ¿Qué pasa con los chicos, los más pequeños? ¿También necesitan el barbijo? ¿Es recomendable que los chicos también lo usen? Bueno, usted sabe que en este momento los chicos están en cuarentena en sus casas. No es precisamente el grupo. Sí, pero ponele en algunos casos salir. En donde la madre, en algunos casos en donde la madre no puede, tiene que salir al supermercado y no tiene con quién dejarlo. A esos casos voy exclusivamente, ¿no? En donde no tenés con quién dejar al niño y sí o sí tiene que salir. De acuerdo a las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Pediatría, el menor de 2 años no puede tener un barbijo social. Y si eventualmente se dan situaciones, como usted muy bien plantea, que se pueden dar perfectamente, hay que recomendar que lo más importante es el distanciamiento social. Creo que es una buena pregunta, porque a veces uno se pone un barbijo social y cree que está totalmente protegido. Y hay 2 conceptos que tenemos que marcar. Primero, que el barbijo social no es para protegerme a mí, sino por el contrario, es para proteger al otro. Si yo tengo algún síntoma leve, el barbijo social es una medida adicional. Y por otra parte, vuelvo a reiterar, medida adicional, porque lo más importante es el distanciamiento social, el separarse. Si yo uso un barbijo y no hago distanciamiento, no sirve. Claro. El distanciamiento social es no negociable. Doctora, buen día. ¿Qué riesgo puede tener justamente para el distanciamiento social esta idea que incluso planteó el presidente? No es algo que esté definido, pero lo dio como una idea que evalúan, la de que algunas personas puedan salir a hacer actividad física, por ejemplo con el número de documento, como para mermar un poco la cantidad. Hay mucha gente que gusta de hacer ejercicio, otros que uno imagina puede existir el riesgo, tomando la excusa de salir a hacer ejercicio, también quieran dar una vuelta y circular. ¿Cómo se puede trabajar sobre eso? Así es, el tema del salir a correr no es un tema fácil de resolver, porque a veces el distanciamiento social no se puede dar en la forma que se tendría que dar. Creo que hay grandes centros urbanos donde prácticamente eso no es una medida fácil de implementar y diría que prácticamente es impracticable. Hay otras áreas o otras provincias en las cuales hay una menor densidad de población y probablemente se pueda hacer. Por eso que la idea que cada uno en su distrito haga un listado de actividades de acuerdo a su propia realidad, porque no todas las realidades en el país son totalmente diferentes. Salir a correr en Ciudad de Buenos Aires o en el conurbano no lo veo fácil, porque el distanciamiento social es difícil de mantener. Sí, Ángela, a ver, y esto un poco de lo que te preguntaba mi compañero Matías Ruffet, tiene que ver con la ansiedad que ya a más de 3 semanas de instaurada la cuarentena obligatoria está teniendo una gran parte de la población y piensa, esto va hasta el 26 de abril y ¿para cuándo más? Se habla del famoso pico para la segunda quincena de mayo. ¿Esto es así? ¿Qué es lo que están esperando ustedes? A ver si podemos tener un acercamiento a alguna precisión en cuanto a lo que ustedes creen que se va a prolongar esta cuarentena y, por supuesto, esta pandemia, ¿no? No podemos tener una respuesta cierta porque hay que ir viendo el aplanamiento de esa curva. Piensen que no queremos un pico, queremos una meseta. Entonces hay que ir viéndolo día a día. De hecho, nosotros pensamos que va a ser en abril y gracias a las medidas tomadas, esto será para mayo. Pero bueno, no podemos dar un dato preciso porque depende mucho del éxito de esta cuarentena y de cómo se vayan dando los casos.
Lo que me parece importante marcar que esta cuarentena no va a terminar primero en forma abrupta, pero también tenemos que esperar un aumento de casos. Los casos van a ir aumentando y esto es así porque estamos en una pandemia. Los casos lentamente, el tema es cómo aumenta, pero aumentar, van a aumentar y tenemos que estar preparados para esto. Por eso todo el área de salud se está precisamente, y vuelvo a repetir la palabra, preparando todos sus recursos para brindar la mejor atención. Pero aumento de casos va a haber, y esto es un hecho. Ángela, en el mismo sentido, ¿no? Estamos pensando todos, bueno, esto va a durar hasta que le encuentren una solución científica, ¿no? Sabemos que las grandes potencias están trabajando con, obviamente, mucha fuerza en encontrar una vacuna, en principio. Esto permitiría, por supuesto, empezar a pensar una vida normal. Ahora, desde lo que usted conoce, por supuesto, desde su posición de infectóloga, ¿estamos muy lejos de esta posibilidad? A ver, yo ayer le preguntaba a una colega, porque uno ve películas, series, obviamente que es una burrada, pero lo voy a plantear. En esas películas ve como que de la gente que tuvo, de los pacientes que han tenido la enfermedad, se puede elaborar un suero con esos anticuerpos. Esto es una barbaridad, se está haciendo, se está avanzando. ¿Cómo estamos con relación a eso? No, no es una barbaridad, es una muy buena pregunta, porque de hecho usar plasma de convaleciente quiere decir, el plasma contiene anticuerpos. Ya lo usó en el país el doctor Mastegui para tratar una enfermedad muy común, que es el mal de los rastrojos de la zona centro del país, y con mucho éxito. Es por eso que en realidad el plasma de convalecientes ya se está chequeando en algunos estudios en el país y forma parte de un protocolo. La vacuna va a tardar un poquito más en el país y en el mundo. Ya hay estudios de fase 1 usando vacunas inactivadas, como muy parecidas a las de la vacuna influenza, con otra metodología, por supuesto, pero no pensemos que van a estar disponibles este año. Ahora, este coronavirus es un virus respiratorio y va a tener su vacuna, pero esperémosla para nosotros en el hemisferio sur, esperemos el año que viene. Bueno, qué dato, ¿no? ¿Qué posibilidad hay de que el COVID-19 pueda evolucionar y volverse más resistente a las posibles vacunas que se puedan hacer? No, no hay posibilidad de resistencia, porque la resistencia se da fundamentalmente cuando uno usa fármacos o tratamientos antivirales. Por ejemplo, en la gripe uno usa un fármaco que se llama oseltamivir para aquellos pacientes graves. Y nosotros, a lo largo de todas las temporadas de gripe y en la pandemia por H1N1, monitoreamos con el Malbrán la resistencia al antiviral. Y no se vio. En cambio, en este momento es imposible que se dé porque no hay ningún antiviral. Lo que se están probando son diferentes esquemas de tratamiento con drogas que se usan para otras enfermedades, pero no hay un antiviral específico. Y con respecto a resistencia a la vacuna, no, porque hay una sola cepa que circula y la vacuna se está preparando en relación a esa cepa. Por eso tan importante el aislamiento de los genomas virales en el mundo, para comprobar que precisamente sea la misma cepa que está circulando. Sí. Doctora, y con respecto ahora a la vacuna antigripal, a la vacuna de la neumonía, ¿es recomendable? ¿Tiene alguna asociación con el COVID-19? La gente, entró en alerta de raíz del coronavirus y lo sabemos, y por esto empezó también con las distintas vacunas, que sí o sí antes no se las daban y ahora sí. Bueno, está muy bueno vacunarse y ojalá que esto sirva para instalar la importancia de la vacunación antigripal y de las vacunas contra la neumonía. En realidad, estas vacunas protegen para influenza y protegen contra la neumonía, pero no protegen contra el coronavirus. No hay ningún tipo de relación. Pero sí queremos que cuando comience la época invernal, que va a circular influenza, y si tenemos una vacuna, obviamente que estén protegidos todos y usemos las vacunas que tenemos. Ángela, ¿cómo le va, doctora? A ver, ¿qué tal? Sí, lo que le quería preguntar, ¿tiene un televisor cerca como para poder ver algo que vamos a mostrar?
Tengo la pantalla que estoy viendo en mi aparición. No, está bien, no. Bueno, se lo vamos a contar. Hace un rato, hace unos minutos, pasamos como una señorita construye o confecciona, es la palabra correcta, un barbijo, un tapabocas, con una media y dentro de la media le coloca una hoja de papel de rollo de cocina. Servilleta, sí. Esto está bien, y después hace la prueba, ¿no? Soplando con un encendedor delante del tapaboca y esto muestra que no pasa el aire. ¿Está bien hacer este tipo de tapabocas caseros? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, el barbijo social es casero, porque no es el barbijo quirúrgico que usa el equipo de salud. Y a veces se le coloca como un plástico entre las capas, muchas veces se hace también con varias capas. Y esto está bien, hay un tutorial que ustedes pueden ver en varios lugares, incluso el Ministerio de Salud también hizo uno. Lo importante es que se lave cuando está sucio, cada vez que se usa en el día. Y lo más importante es que cumplen una función determinada. Podemos acceder a varios tipos y son correctos. Ajá. Generalmente no usar bufandas, sino telas más lavables, pero... ¿No usar bufanda? Lo bufanda, digamos, deja más pasar, digamos, o sería menos, haría menos barrera, para decirlo de alguna forma. Eso es importante aclararlo, claro, ¿no? Qué bueno, Pero Ángela, que lo aclare. Creo que simplemente están las redes, y eso es una muy buena cosa de las redes sociales, la importancia de ver estos tutoriales, pero yo quiero más que eso, y lo más importante, es hacer entender que el barbijo social es un elemento para que yo proteja a otros, y lo más importante, que el distanciamiento social es la clave. Entonces, adelante, la comunidad tiene que, esto es un aporte importante, todos podemos contribuir, generar este tipo de recursos y generar también este barbijo social, pero no creamos en una falsa sensación de confianza, claro, y con esto está todo resuelto. Ángela, tengo que insistir con el tema de una vacuna o de una posible cura, porque hay mucha gente que dice, bueno, entonces, si la vacuna va a llegar por lo menos mínimamente, dijo usted, el año que viene. Estamos a 12 de abril y la gente tiene ganas de empezar a pensar, bueno, se sale en junio, en julio, en agosto, digamos, sin una cura, ¿cómo salimos de la cuarentena? No salimos nunca más.